En la actualidad, diversos neurocientíficos han realizado estudios sobre cómo puede cambiar la estructura de nuestro cerebro mediante la práctica del yoga y la meditación. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que el ser humano ha evolucionado, el cerebro ha duplicado su tamaño. Pesa solo 1,36 kilogramos, pero consume el 20% de todo el combustible que entra a nuestro cuerpo y genera la suficiente energía capaz de mantener encendido un bombillo. Hay que tomar en cuenta que el cerebro ha experimentado una evolución semejante a la de una casa vieja, a la que vamos añadiendo habitaciones, así como todas estas escaleras y conexiones. En la base del cerebro se encuentra la parte más antigua, denominada tallo encefálico. Es algo que tenemos en común con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos, pues rige funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión arterial. Cosas que suceden sin que tengamos que pensar en ellas. Más arriba, en el primer piso, más desarrollado, apareció cientos de miles de años después y se denomina sistema límbico. Es muy importante en el procesamiento de las emociones. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala. Son masas de tejido en forma de almendra que se encuentra una en cada hemisferio del cerebro. No son más grandes que una uña, pero son el centro del cerebro que controla, procesa y almacena nuestras reacciones emocionales. Una de las emociones más simple y fuerte es el miedo, una emoción primigenia que todos sentimos. Si la amígdala representa el primer piso del cerebro, la corteza es el segundo piso. Es una capa delgada, arrugada y externa del cerebro. Se divide en 4 áreas conocidas como lóbulos. Si se desplegara la corteza cerebral de un mono, sería del largo de una hoja de papel. Si se extendiera nuestra corteza cerebral, equivaldría a 4 hojas de papel de largo. Esto se debe a que nuestra corteza es arrugada y se encuentra apretada dentro del cráneo. Los lóbulos frontales es la región que está justo arriba de nuestros ojos. Son las áreas más recientes de nuestro cerebro. Entre sus funciones, la corteza es nuestro verificador de la realidad. Nos filtra y ordena el mundo exterior. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células. Las largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque neuronal de una complejidad asombrosa. Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para comunicarse unas con otras con señales químicas y eléctricas. Aquí, bajo el microscopio, tenemos a 2 neuronas uniéndose. Aunque pueda parecer que se fusionan, realmente las neuronas no se tocan una con otra. Viéndolo más de cerca, se revela que un pequeño espacio, llamado la sinapsis, separa sus ramificaciones. Aquí es donde un mensaje pasa de una neurona a la siguiente. El mensaje viene de aquí, pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Cuando son estimulados, estos sacos liberan sus moléculas, las cuales cruzan la membrana celular y pasan al espacio sináptico. Un impulso eléctrico permite que esto suceda. Mientras tanto, la neurona receptora tiene sitios especiales de bienvenida para las moléculas que entran. Estos sitios receptores se unen a las moléculas. Cuando lo hacen, se abren puertas especiales. Las puertas permiten el paso de un flujo de partículas cargadas, iones de sodio y potasio, las cuales inician una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta simple cadena de eventos, un impulso eléctrico seguido de cambios químicos, seguidos de otros impulsos eléctricos, es la base de toda la actividad cerebral. Así es como las neuronas se hablan unas con otras. Aquí entonces está la clave de la complejidad cerebral. Hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada neurona, como un pequeño actor en una gran producción, procesa su información. Luego se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes.
100.000 millones de neuronas por 50.000 conexiones. Es esta complejidad lo que nos permite pensar imaginativamente. Los billones de redes neuronales, como una orquesta que improvisa, crean ideas nuevas y conectan pensamientos distintos de una manera caprichosa y a veces inspirada. No nacimos con todas estas fantásticas redes neuronales conectadas. De hecho, nosotros las creamos conforme experimentamos la vida, conforme crecemos. Se ha descubierto que el yoga y la meditación estimulan la neuroplasticidad del cerebro. Nuestro cerebro es un órgano construido para modificarse en respuesta a las experiencias. Richard Davidson. Lo más importante que hemos aprendido sobre el cerebro en la última década es que es el órgano que está construido para cambiar como respuesta a la experiencia. What we know is that whenever you engage in a behavior over and over again, that this can lead to changes in your brain. And this is what's referred to as neuroplasticity. And what this just means is that your brain is plastic and that the neurons can change how they talk to each other with experience. En los estudios que realizó la doctora Lazar, también encontró los siguientes cambios. Un aumento de tamaño del hipocampo. El hipocampo es una parte importante del cerebro para el aprendizaje y la memoria, además de la regulación de las emociones. Un aumento en la unión temporoparietal, que es una parte importante del cerebro para la perspectiva, la empatía y la compasión. Disminución de la amígdala. Menos estrés, menor amígdala. Aumento en la parte frontal del cerebro. Cuando la intención de la gente coincide con su comportamiento, o cuando su comportamiento coincide con su intención, o cuando sus pensamientos se alinean con la acción, es cuando el lóbulo frontal está en su mejor momento. Una publicación de noviembre de 2004 se anunció que un grupo de científicos decidió ver si la observación o prestar atención era una habilidad como cualquier otra cosa, y diseñaron un experimento en el que reunieron a un grupo de monjes budistas. Y en un monje en particular, el escáner mostraba que la actividad cerebral de su lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron: debe ser el hombre más feliz del planeta. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Matthieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo. El profesor Richard Davidson fue uno de los primeros académicos que demostraron científicamente los efectos de la meditación. Avances tecnológicos como la resonancia magnética han permitido contrastar los efectos de la meditación en el cerebro. El Dr. Davidson
descubrió que la meditación reduce la actividad en la mitad derecha del cerebro e incrementa la de la izquierda. Por eso, la meditación intensifica las sensaciones positivas, como la felicidad y la compasión. Para entender el poder del cerebro, Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin-Madison estudia los efectos de la meditación en monjes budistas, específicamente midiendo cómo sus prácticas ancestrales cambian físicamente sus cuerpos. Estos son individuos que podríamos llamar los atletas olímpicos de la meditación. Pasaron años cultivando ciertas cualidades de la mente y son virtuosos en muchos sentidos, en lo que a eso respecta. El Oriente se encuentra con el Occidente en el laboratorio de Davidson, donde las resonancias magnéticas funcionales, las tomografías por emisión de positrones y los electroencefalogramas, o EEG, que implican este aparato fuera de lo común, están todos dirigidos a los monjes inmersos en la meditación. Justo al comienzo de la transición, cuando un experto comienza a meditar, podemos observar que hay un cambio muy claro en estas señales cerebrales. Y junto con la información de la resonancia magnética funcional, Davidson localizó estos cambios en varias áreas del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal. Entonces, esta es un área que está en la corteza prefrontal izquierda, que tiene más actividad en los expertos, particularmente cuando están generando esta meditación de compasión. La actividad izquierda en esta región está vinculada al entusiasmo y la felicidad. La derecha a la negatividad y el estrés. Al meditar, estos monjes son capaces de cambiar la actividad de sus neuronas de la derecha a la izquierda. Estos son cambios que nunca antes se vieron, y por lo tanto, esto abre perspectivas de nuevas posibilidades que apenas estamos comenzando a tratar. That we made to Dharamsala, India, to be with His Holiness, was a visit where he asked us if we would give a talk to young monks in the Namgyal monastery, the monastery beautifully on cushions on the floor, and we had instrumentation with us on that visit, and we thought that instead of just giving a dry academic lecture, we'd actually show them how this stuff is done. And so we put electrodes on Francisco, and we had a laptop, and we were showing him, we were showing the monks the display of brain oscillations, brain electrical activity on the laptop that we can record from a person's head. And when we explain, when we put the cap on to measure the brain activity and showed them on the laptop, as soon as we did this, all 200 monks just burst out laughing, just cracking up hysterically. And we thought that they were laughing because the Francisco looked kind of funny with the electrode cap on. It turns out that they were laughing at where we were placing our electrodes. They thought it was hysterical that we thought that the key to compassion was the head as opposed to the heart.